Amados hermanos, paz a vosotros. Vamos a tener, hermanos, una consideración de la palabra de Dios en esta tarde. Siempre, hermanos, enfocado a lo que es la celebración del día de mañana, como lo es, hermanos, la cena del Señor. Y en esta hermosa tarde vamos a tener un estudio, hermanos, que le hemos titulado Instrucciones para la cena del Señor. Instrucciones, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de seguir, debemos de tomar muy en cuenta para, hermanos, que en realidad, hermanos, este acto de la cena del Señor sea un acto muy especial, muy, hermanos, provechoso para cada una de nuestras vidas espirituales. Pero antes, hermanos, de entrar en el desarrollo de este estudio, vamos a hacer una oración a nuestro Dios y les pido en el nombre del Señor me acompañen. Oremos, hermanos. Excelentísimo y soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta tarde, Señor, de tu día santo, tu pueblo nos reunimos una vez más en obediencia, Padre, a ese cuarto mandamiento que tú has dejado en tu palabra, para que tus hijos, Señor, pues lo obedezcamos, para que tus hijos lo hagamos nuestro. Y en realidad, Padre, comprendemos de que este día, además, Señor, de ser un mandamiento tuyo, pues es un día que tiene bendición para todos aquellos que te lo dedicamos a ti en alabanza y en adoración. Te rogamos, Padre, de que tú puedas perdonar nuestras faltas, nuestras ofensas, y así puedas bendecirnos, Padre, en esta hora, a todos los que estamos acá congregados, a todos los jóvenes, los niños, los ancianos, pero en especial aquellos hermanos que nos visitan, aquellos hermanos, Padre, que aún no han tomado esa doctrina, que aún no se han bautizado, pero que en realidad, Padre, están buscando cómo, Señor, tener ese acercamiento contigo. Rogamos de tus bendiciones para cada una de sus vidas y que tú permitas, Padre, que estas enseñanzas que estamos teniendo puedan ser de mucha edificación para sus vidas, como también para la vida de todo tu pueblo en general. Rogamos, Padre, que en esta hora, mientras estudiamos tu palabra, tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, el que hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Permite, Padre, que el cansancio, el sueño no se apodere de nosotros y de esa manera pues perdamos lo que es el estudio de tu palabra. Permite que con nuestro corazón dispuesto a recibir tu palabra, estemos con nuestros oídos, Señor, y nuestros ojos bien abiertos, para de esa manera poder atesorar la enseñanza que tú nos vas a dar en esta hora. Rogamos pues, Padre Santísimo, estos favores, esperándolos poder recibir, porque te los pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos. Para todo, hermanos, hay lineamientos, hay, hermanos, instrucciones, hermanos, a seguir. Para cualquier, hermanos, negocio, para cualquier, hermanos, cualquier cosa que uno quiera hacer, siempre hay un procedimiento. Siempre hay, hermanos, ciertos lineamientos que cada uno de nosotros debemos de tomar. Dado el caso, hermanos, de la cena del Señor, ¿verdad? No es la excepción. También tiene, hermanos, algunos elementos que cada uno de nosotros debemos de tomar muy en cuenta al momento, hermanos, de llegar a esta fecha, hermanos, de la celebración de la cena del Señor. Quiero invitarles, hermanos, a que leamos en Lucas capítulo número 22. Vamos a leer, hermanos, en esta tarde en Lucas 22. Voy a leer aquí el versículo número 7. Vamos a leer aquí, hermanos, en Lucas 22, el verso número 7 en adelante. Empezamos con lo que son, hermanos, las instrucciones a seguir para lo que es, hermanos, la cena del Señor. Tomando muy en cuenta, hermanos, que la cena del Señor es un acto muy, pero muy maravilloso, que cada uno de aquellos, hermanos, que hemos abrazado la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
como también, hermanos, que hemos hecho ese pacto con Él, hermanos, anhelamos, deseamos, hermanos, año con año, poder, hermanos, participar de esos emblemas. La cena del Señor, hermanos, es algo tan sublime, es algo tan especial, que por ser tan especial, hermanos, debemos de ser muy cuidadosos para seguir, hermanos, las instrucciones que en la santa palabra de Dios están, hermanos, ya estipulados, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Y dice aquí, hermanos, en Lucas 22, el verso número 7 en adelante: llegó el día, dice, de los panes sin levadura. Tomamos muy en cuenta, hermanos, esta parte y vemos, hermanos, que esta celebración, hermanos, como lo era la Pascua, porque dice ahí el verso en el cual era necesario, dice, sacrificar el cordero de la Pascua. Esto era algo, hermanos, que la nación de Israel venía practicando, hermanos, desde aquel momento histórico, hermanos, aquel acontecimiento histórico cuando el Dios de los cielos, hermanos, saca a su pueblo Israel, hermanos, de aquella esclavitud en que se encontraban en Egipto. Y dice la palabra, hermanos, que ahí por el año 30, cuando Jesucristo, hermanos, dice estas palabras, dice que llegaron los días de los panes sin levadura, el cual era, dice, necesario sacrificar el cordero pascual. Y dice el versículo número 8, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, dice, y preparadnos la Pascua. ¿Para qué dice, hermanos? Para que la comamos. Allí, hermanos, la palabra de Dios nos habla de una preparación, ¿verdad que sí habla, hermanos? Nos habla de una preparación. Y los apóstoles dicen en el verso 9 que le dijeron al Señor, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dice ahí la palabra, ya dispuesto. ¿Y cuál es la recomendación que da ahí el Señor, hermanos? Preparar, dice, allí. Y fueron los apóstoles, dice el verso 13, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Prepararon la Pascua. Viene haciendo alusión, hermanos, de que la celebración, hermanos, que los judíos celebraban como era la Pascua, y en nuestro caso, la cena del Señor, hermanos, conlleva de una preparación. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Conlleva de una preparación, en donde, hermanos, se prepara el lugar donde se va a qué, hermanos, a celebrar aquella celebración, donde, valga la redundancia, donde se prepara el lugar, hermanos, donde se adecúa el lugar, hermanos, para poder, hermanos, realizar ese memorial, para poder realizar, hermanos, ese grandioso evento. Se prepara el lugar, como en esta oportunidad, ¿verdad? En este caso, aquí a cada una de los hermanos aquí entre la iglesia se han distribuido ciertos privilegios. Algunos hermanos para que vengan a arreglar todo lo que va a hacer aquí, ¿verdad? Vengan a preparar el lugar donde se va a estar desarrollando. Desde limpiar ventanas, digamos, arreglar, cambiar cortinas y todo eso, ¿verdad? Asear, hermano, hacer un aseo, ¿cómo? Completo, porque es un evento, ¿cómo, hermano? Sumamente especial. La casa de oración, hermano, incluso hasta recibe una nueva imagen, ¿sí o no, hermanos? La parte de enfrente, acá, hermanos, deja de ser así como está. Y, hermano, y esto está aquí contemplado. La Escritura dice, hermanos, que el Señor les manda a los apóstoles y les dice, vayan y preparen el, ¿qué dice? La Pascua. Preparen el lugar. Y el maestro y los apóstoles les dicen, ¿y dónde la vamos a preparar? Y Jesús les dice, vayan a cierto lugar, allí van a encontrar a un hombre, y donde él entrare, entrad vosotros y decid al dueño de la casa. El Señor dice, ¿dónde vamos a preparar la Pascua?
y Él les va a, ¿qué dice? A mostrar, dice ahí la palabra, un aposento, ¿el qué dice? Alto, ya dispuesto, ya preparado. Entonces vemos, hermanos, que la preparación conlleva todos esos arreglos. Pero no debe de ser el centro de atención, hermanos, eso exclusivamente. Sino en primer lugar, retomando cada uno de nosotros, hermanos, que como participantes de este memorial, hermanos, como lo es, hermanos, la cena del Señor, hermanos, nosotros nos constituimos en templo y morada ¿de quién? De Dios. El Señor va a tener ese encuentro con cada uno de quienes, de nosotros. ¿Entiende, hermanos? Nosotros vamos a tener ese encuentro con el Señor, porque vamos a participar, hermanos, de los emblemas que son símbolos, hermanos, el pan y el vino, que son símbolos de ¿qué, hermanos? Del cuerpo y de la sangre de Cristo, ¿verdad? El cual por nosotros, hermanos, fue entregado, hermanos, un día, hermanos, fue sacrificado por nosotros, y pues eso es lo que nosotros venimos a recordar. Pero viene hablando, hermanos, de una preparación. Hay que preparar el lugar. Las hermanas que ya están designadas para venir a preparar, muy de mañana acá. Los jóvenes que están ya designados en sus diferentes funciones, muy dispuestos para colaborar en lo que se va a hacer. Y dejando eso, ¿verdad? También nosotros, hermanos, espiritualmente, como ya lo vamos a ver en el transcurso de este estudio, hermanos, también como bien preparados. Bien preparados, bien alistados, hermanos, bien alistados. Entonces, hermanos, habla de una preparación. Las instrucciones para la cena del Señor, número 1, debe de haber una preparación, hermanos, el lugar y también como los que vamos a participar. Leemos ahora el versículo 14 de ahí mismo. Cuando era la hora, aquí viene hablando ya, hermanos, de que hay una hora, ¿qué, hermanos? Específica. No se puede hacer, hermanos, la cena del Señor a cualquier hora, a cualquier momento. Hay una hora específica. Y en este caso, hermanos, quiero que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tomemos muy en serio esto. Hay una hora específica. El Señor dice, cuando llegó la hora. ¿A qué se nos viene la idea cuando la palabra dice, cuando llegó la hora? Se nos viene la idea, hermanos, al momento, hermano, en que en realidad tenía que estarse participando de aquel Cordero Pascual. ¿Y a qué hora tenía que participarse de ese Cordero Pascual, hermanos? Según Éxodo capítulo 12 y el verso número 6 y Levítico 23, 5, ¿a qué hora tenía que ser, hermanos? Entre las 2 tardes, ¿verdad? Entre las 2 tardes. ¿Qué significa eso? Que no tenía que ser, hermanos, ¿cómo? Ni demasiado claro, ni tenía que ser demasiado, ¿qué, hermanos? Demasiado noche. De tal modo, hermanos, que la administración local acá, hermanos, hemos estipulado una hora de inicio. ¿Por qué, hermanos? Porque para poder llegar a ese momento, hermano, al periodo que se le llama entre las 2 tardes, hermanos, hay un periodo donde cantamos alabanzas, donde hay grupos de alabanza que participan, hermanos, donde hay también, hermanos, un momento de reflexión en la palabra de ¿quién? De Dios. Y ya teniendo todos esos elementos, entonces llegamos a lo que es el ¿qué, hermanos? El acto, a la hora, hermanos, que dice aquí, entre las 2. Por eso es que la administración aquí local, nosotros, hermanos, el consejo local, hemos dicho que a qué horas tenemos que estar dando inicio aquí, hermanos, a las 4 de la tarde. A las 4 en punto de la tarde vamos a estar dando inicio. Significa que usted y yo, hermanos, habremos de estar aquí como, hermanos, antes. No vamos a estar esperando que lleguen las 4 para poder venir aquí. No, tenemos que estar, hermanos, antes. Esas son instrucciones, ¿o no, hermanos? Cuando llegó la hora, dice la palabra, llegó el tiempo justo para poderse celebrar. Aquí no se trata, hermanos, de estar esperando a nadie, ¿verdad, hermanos? Aquí no se puede estar esperando, esperemos que venga el hermano, esperemos que venga la hermana, que ella es bautizada y no ha venido todavía, esperémosla o llamémosle. ¿Se puede estar haciendo esa esperita, hermanos? No, ¿verdad? Porque ya como bautizados tenemos el ¿qué, hermano? Ese
conocimiento. Solo está en que nosotros lo tomemos muy en cuenta, hermanos, y empecemos a aplicarlo. Si a las 4 nos han dicho los hermanos, significa que tenemos que estar, si es posible, a las 3, ¿verdad? Una hora antes, hermanos, estar aquí, hermanos, ya hermanos bien tranquilos, no venir allá a la carrera, ¿verdad, hermanos? No venir ahí apresurados, no, mejor venir antes, hermanos, venir antes de la hora que se ha dicho que va a iniciar, porque ese tiempo se ha estipulado, hermanos, por todas las participaciones, por el tiempo de la predicación que va a haber, por el momento de la alabanza que le vamos a dar a Dios, y entonces hemos estipulado ahí. De tal modo, hermanos, que por el motivo de que la congregación acá somos grandes, ¿verdad? Porque andamos entre un poquito más de 100 los que participaríamos de los emblemas, hermanos, y para no hacerlo antes de la hora, ni hacerlo después, hermanos, pensamos allí, ¿verdad?, estar iniciando el acto de la repartición del pan y del vino, hermanos, exactamente 20 a las 6, allí, ¿verdad? Para que cabal, hermano, en ese periodo de las 2 tardes, es decir, el sol se está ocultando y está cayendo ¿el qué, hermanos? La noche. Usted y yo estamos participando ¿de qué? De los emblemas. Pero es bien importante nosotros ser como, hermanos, puntuales. Entonces, la instrucción, hermano, es de que hay que estar a la hora, ¿verdad, hermanos? Hay que estar a tiempo aquí. No hay que descuidarnos en esa parte. Hay que estar a la hora. Ahora bien, pasemos de ahí. ¿Qué otras instrucciones? Otra instrucción, hermanos, cuidado con caer en el mal que cayeron los hermanos de Corinto. Cuidado con caer en ese vacío. Y vamos a leer ahora, hermanos, 1 Corintios capítulo número 11. 1 Corintios capítulo número 11. Y aquí venimos tocando, hermanos, una serie de aspectos que quizás ya los tocamos anteriormente, pero que son importantísimos ya, hermanos, cuando estamos próximos a participar de ellos, hermanos, volverlos ¿a qué? A tratar, para que esto, hermanos, sea de mucha bendición para nuestra vida. Recuerden lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14 y el verso número 40. ¿Cómo dice Pablo, hermanos? Pero hágase como, todo dice como, en orden y como, hermanos, y decentemente, en orden y decentemente. 1 Corintios 11, 17 en adelante. Dice la palabra de Dios así: pero el anunciaros esto que sigue, dice. El apóstol Pablo va a abordar el tema, hermanos, de la cena del Señor. ¿Lo ven ahí en el encabezado, hermanos, de sus Biblias ahí? Sí, ¿verdad? Él va a empezar a abordar ese tema de la cena del Señor. Y mire cómo dice el apóstol Pablo: pero el anunciarlos esto que sigue. ¿Qué es lo que sigue, hermanos? El tema de la cena del Señor. Pero el anunciar esto que sigue, dice, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo, hermanos? No los alabo, dice. Porque es que Pablo reacciona de esa manera, hermanos. Porque es que Pablo, hermanos, confronta a la actitud de los hermanos de los Corintios. Porque es que Pablo, hermano, no los alaba, ¿verdad? Porque es que Pablo, hermano, no los elogia, sino por el contrario, de una manera, hermanos, tajante, de una manera cortante, el apóstol Pablo dice, pero el anunciaros esto que sigue, dice, ¿qué pasa? No os alabo. ¿Y por qué? Mire, ahí dice, porque no os congregáis, dice, ¿para qué, hermanos? Para lo mejor, sino ¿para qué? Dice, hermanos, para lo peor. Oiga, hermanos, o sea que aquel evento, hermanos, en realidad, en lugar de ser de gran provecho para los hermanos de Corinto, hermanos, esto estaba siendo, hermanos, de gran, ¿el qué, hermanos? Estaba siendo de gran perjuicio, hermanos, de gran perjuicio en la vida de ellos. Es decir, no les estaba favoreciendo, no les estaba beneficiando. Porque vosotros, dice, no os reunís para lo mejor, sino que para lo peor, ¿qué dice? Os reunís. Y miren cómo sigue diciendo. Pues en primer lugar, dice, cuando os reunís como iglesia, ¿el qué dice, hermanos?
Oigo que hay entre vosotros el qué, hermanos. Oiga, qué interesante. ¿Pudiéramos nosotros participar de la cena del Señor, hermanos, estando en divisiones, estando en problemas? Por eso hemos venido hablando, hermanos, de que nuestro hermano Obed hablaba del aspecto del perdón y qué, hermanos, ¿se acuerdan? El aspecto del perdón y qué más, y la reconciliación. Porque para poder participar, hermanos, de los emblemas, para poder participar de la cena del Señor, hermanos, debemos de estar en qué, hermanos, en comunión. No debemos de estar separados, no debemos de estar partidos, hermanos. Que yo no me llevo con fulano, que yo no me llevo con mengano, no, hermanos. Porque entonces no nos estamos reuniendo para lo mejor, sino para qué, hermanos, para lo peor. Y vean cómo dice el apóstol Pablo, hermanos, allí más atrasito en el capítulo número 10 y el verso número 16. Porque la copa de bendición que bendecimos, ¿qué dice la palabra, hermanos? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo, hermanos? Oiga cómo el apóstol Pablo, hermanos, confronta a los hermanos de Corinto. Porque la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, dice el apóstol Pablo, ¿no es la comunión de quién, hermanos? ¿Del cuerpo de quién, hermanos? Del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, ¿qué dice el apóstol, hermano? Somos el que dice, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Oiga, por eso es que dice Pablo, hermanos, aquí en el capítulo número 11, oigo que hay entre vosotros, ¿de qué dice, hermanos? Divisiones. O sea, oigo que hay algunos de vosotros como que no se llevan muy bien. Y en verdad lo creo, dice Pablo, ¿verdad que sí dice, hermanos? Y lo creo, dice. Y es preciso, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son el qué, dice, hermanos. ¿Somos nosotros aprobados, hermanos? ¿Cuándo es que nosotros somos aprobados según este contexto que estamos analizando en esta hora, hermanos? ¿Cuándo es que usted y yo somos aprobados de parte de Dios? ¿Ah? ¿Cuándo es que nosotros somos aprobados, hermanos, según este contexto que estamos analizando? Somos aprobados, hermanos, cuando en realidad entre nosotros no hay el que, mire, divisiones. Cuando nosotros somos desaprobados es cuando nosotros, hermanos, tenemos aquellos el que, aquellas rivalidades, aquellas cositas, hermanos, que no nos permiten, hermanos, abiertamente, el que, hermano, relacionarnos entre nosotros mismos, ¿verdad? Y qué triste y lamentable es así, hermanos. Por eso es que, hermana, si usted, voy a tocar así, ¿verdad? Porque a veces es común eso, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, con la suegra como que no se lleva muy bien, ¿verdad? Pues trate de este día estar como, hermanos, lo más unido posible. Si usted con su abuela no se lleva muy bien, trate de unirse, ¿verdad, hermanos, o no? Sí. Si usted con su nieta no se lleva muy bien, trate de unirse. Que no haya entre nosotros esas diferencias, que no hayan entre nosotros esas divisiones. Porque al momento, hermanos, oiga bien, esto de la cena del Señor lleva todo un procedimiento, hermanos. Y viene el momento del lavacro de los pies, ¿verdad? Y allí, hermanos, eso, ¿cómo es, hermanos? ¿Cómo es eso del lavacro de los pies? ¿Ah? ¿Ya sabe usted a quién le va a lavar los pies? ¿Ya escogió usted a quién le va a lavar los pies? Hermano, ¿usted ya marcó a quién le va a lavar los pies? No, ¿verdad? Imagínese que le venga a tocar a aquel hermano, a aquella hermana con la cual usted, ¿qué? ¿Ah? No tiene aquella comunión, ¿verdad? Sino por el contrario, todo el año quizás ni se ha dado la paz. Qué peligroso es eso, ¿verdad, hermanos? Ah, entonces mejor, ¿qué es lo que hace, hermanos? Solo la ve que a ella le tocó y ¿qué es lo que va a hacer? Mire,
Por eso, miren, el apóstol Pablo dice, yo no los voy a alabar por esto, porque entre ustedes hay el qué. Y yo me imagino, hermanos, que era un problemal el que se hacía allí a la hora, hermanos, de efectuarse este ceremonial, ¿o no, hermanos? Era un problemal, hermanos, porque aquel hermano que estaba dividido con el hermano, aquel hermano que estaba emproblemado con el hermano, hermanos. Y cuando llegaba este momento, ¿cómo hacía? Es mi pregunta. Y los pobres administradores, los que estaban, hermanos, ministrando ese oficio, hermanos, se les hacía también ¿cómo, hermanos? ¿Usted no le quiere lavar los pies a ella? No, yo no, a ella no. ¿Y a quién pues? ¿Y a quién se los va a lavar? Y mire, y a ella sí puede. Sí, a ella sí le va a decir. Imagínense, ¿hay entre vosotros el qué? Entonces, cuidémonos de no caer, hermano. Otra instrucción es, cuidado con caer en el mal de los hermanos, ¿de dónde? De Corinto, hermanos. Cuidadito con eso, hermanos. Hay que romper todas esas barreras que nos separan, todas esas barreras que nos dividen. Todas esas situaciones, hermanos, que en realidad, hermanos, pueden, hermanos, en realidad en lugar de ser de bendición, hermanos, vengan a ser esto, hermanos, de desagrado para cada una de nuestras vidas. Es importante, hermanos, estar en comunión con nuestros hermanos. Pues dice el apóstol, en primer lugar, dice, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, dice, esto no es comer el qué, dice, hermanos, la cena del Señor. Porque habían esas, ¿qué, hermanos? Para empezar, ¿verdad? Divisiones. Habían problemas entre ellos mismos, no había paz, no había armonía entre ellos mismos. Estaban como, hermanos, con aquellos resentimientos, con aquellas amarguras dentro de ellos, con aquellos, hermanos, pensamientos encontrados dentro de ellos, que no enlazaban, hermanos, con el hermano, con la hermana. Y en segundo lugar, el apóstol Pablo les dice, no es comer la cena del Señor cuando ustedes se reúnen para celebrarla, porque al comer cada uno se adelanta a tomar el que dice, hermanos. Porque otro problema en el cual habían caído los hermanos de Corinto, ¿cuál era, hermanos? De que la cena del Señor, hermanos, era una ocasión para preparar grandes, pero grandes ¿qué? Grandes banquetes, hermanos. Donde habían unos que se adelantaban y otros que, ¿qué, hermanos? Que quedaban sin comer, ¿verdad? O sea, hermanos, es de que nosotros tengamos mucho cuidado. Pero es que en la iglesia de Dios últimamente, hermanos, no hemos andado haciendo mayores el qué, hermanos. Mayor movimiento en lo que respecta a qué, a la alimentación, a vianda. Yo me acuerdo antes cuando estaba pequeño, hermanos, que cuando llegaba esto de la cena del Señor, hasta así le hacíamos nosotros, ¿verdad? Porque ¿sabe qué? ¿A qué nos sonaba eso, hermanos? A ir a comer tamales, a ir a comer panes con pollo, hermano, a ir a comer ¿el qué? Pupusas, porque todo eso se hacía a eso y nosotros nos alegrábamos. Gracias a Dios que la iglesia ha venido como, hermanos, así como el proverbista dice, ¿verdad? Como la luz de la aurora que va como, hermanos, en el momento, y todo eso ya se terminó, hermanos. Sí, ¿verdad? Sí, se puede preparar un refrigerio, hermanos, pero que no genere mucho, ¿qué? Mucho afán, ¿verdad? Porque cuando se hacen esas grandes tamaleadas y esos panes con pollo, si es un trabajo de todo el día, ¿o no, hermanos? Es un trabajo de todo el día. No es como que solo se ponga una olla allí, hermano, y se le echen unos cuantos chocolates y al ratito aquello que ya está, ¿verdad? Y se le dé un pancito a uno, ¿verdad? Que no hay mucho movimiento ahí, ¿verdad? Pero no es eso lo que nos va a reunir acá, ¿verdad, hermanos? ¿Va que no es eso, hermanos? ¿Qué es lo que nos va a reunir acá, hermanos?
es venir, hermanos, a conmemorar ese hecho tan maravilloso de Jesucristo, hermanos, al venir, hermanos, a sufrir por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos. Entonces no venimos a darnos la grande, a comer, hermanos, en cosas así, no, hermanos. Dice aquí, hermanos, que al comer cada uno se adelanta a tomar su propia comida, y dice aquí la palabra, hermanos, dice aquí la palabra, hermanos, que algunos, dice, uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis, ¿qué dice, hermanos? A la iglesia de Dios, y la avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Dice el apóstol. Os alabaré en esto. ¿Qué dice Pablo, hermanos? No os alabo, no os alabo. Entonces cuidadito con eso, hermanos. Cuidadito con caer, hermanos, con caer, hermanos, en el mal que cayeron los hermanos de Corinto, en problemados, en pleitados, hermanos. Yo creo que estando en esas condiciones, quizás los que tenían más dinero, ¿verdad?, más beneficios, hermanos, quizás solo compartían con los que ellos se llevaban, ¿qué? Bien, y con los que no, los aislaban. Ahí se veía el qué, hermanos, la división, ¿verdad? Ahí se veía la separación. Entonces todo eso nosotros lo tenemos que corregir. Cuando el día de mañana nosotros vengamos, hermanos, a celebrar la cena, hermanos, si nunca las hermanas se han dado un abrazo ese día, mañana abrácese, hermano. Porque en realidad, hermanos, ¿merece eso o no merece eso, hermanos? Sí, lo merece. Sí lo merece, hermanos. Si es un hecho tan sublime, tan especial, hermano, en el cual usted y yo venimos una vez más, hermanos. Una vez más. ¿Cuántas veces en el año se celebra este acto, hermanos? Una vez al año, ¿verdad? Una vez al año, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros así lo queremos, ¿o por qué, hermanos? Porque en el instructivo de Dios así está establecido, hermanos. En la palabra de Dios así está establecido. Entonces, hermanos, el que el día de mañana estemos acá reunidos, hermanos, es una gran bendición. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El que el día de mañana estemos acá reunidos es una gran bendición, hermanos. Y yo me acuerdo, hermanos, quiero ver, sí, ya casi 3 años, todavía estaba vivo el hermano Abel Méndez. Y me acuerdo de este anciano porque lo fui a visitar yo unos días antes de la cena, y él me dijo, hermano, me dice, yo quisiera en el nombre del Señor que me vengan a traerme. Y nos ponemos de acuerdo ahí con el hermano Edwin Rendero, y le digo, ¿lo puede pasar llevando usted cuando es? Sí, me dice, yo lo voy a pasar llevando. Y cabal, mire, vino. Pero el anciano, cuando terminó el evento, hermanos, si es anciano, a todos lo andaba abrazando a uno y decía, por si el otro año ya no vuelvo a estar aquí, decía él. Y eso es la bendición más grande, hermanos. Si en esta noche no nos pasa nada, hermanos, si en esta noche el Señor no viene a pedir el qué, hermanos, como la palabra dice, nuestra alma, hermanos, y estar mañana reunidos acá, hermano, va a ser una gran, pero gran ¿qué? Bendición. Y vamos a estar aquí como, hermanos, todos cohibidos, todos así, todos. Porque ese es otro detalle importante, hermano. Si bien es cierto que la cena del Señor es una ceremonia solemne, hermano, pero no significa que vamos a estar aquí, ¿verdad? Y que hasta más despacito vamos a hablar los que vamos a estar aquí al frente. No, esto es de alegría. ¿Por qué, hermanos? Es un año más el que el Señor nos permite estar como, hermanos, congregados. Y por eso le decía yo, vale la pena un abrazo, hermanas con hermanos y hermanos con hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Sí, porque es una bendición, hermano, es un logro, es un triunfo. Si el año pasado pues sí, en el año muchas cosas pueden pasar, ¿verdad? Entonces es una bendición. Bien, entonces, hermanos, en esta parte quiero también tocar, hermano, el aspecto de evitar las críticas. Evitar las críticas, hermanos. Si usted conoce de alguna hermana de que a conciencia suya, oiga bien, a conciencia suya,
usted diga, ella no merece tomar la cena. Evítese eso, evítese criticar, porque va a caer usted en un tremendo, pero tremendo ¿qué? Un tremendo mal. Evítese, evitar las críticas. Y hermanos, y en estas, ¿cuántas horas faltan, hermanos? Pongámosle 24 horas, hermanos, exacta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? 24, en estas 24 horas, hermanos, el enemigo se va a rebuscar, hermanos, porque quizás en nuestro hogar, con nuestra esposa, ¿qué, hermanos? De repente tengamos el ¿qué? Un choque, hermanos. Tengamos un agarre con nuestros hijos, con nuestras hijas, y el ¿qué, hermanos? Y perdamos la paz. Y de repente el enemigo nos ponga en nuestro corazón y digamos, ¿cómo, hermano? ¿Para qué voy a ir, verdad? Ya le ganó la ventaja ¿a quién, hermanos? Le ganó la ventaja el diablo. Entonces el consejo para esta hora, en este instructivo, hermanos, que Dios nos está regalando para la cena del Señor es, hermanos, a que usted y yo no le demos lugar ¿a quién, hermanos? Al diablo. Aquí es donde usted y yo debemos de, como la Escritura dice, hermanos, que seamos, como dice, prestos para ¿qué dice? Para oír, pero que seamos como, hermanos, tardos para hablar. No nos excitemos, hermanos, prontamente y vengamos a perder la cordura y vengamos, hermanos, a tomar acciones, hermanos, que en realidad, hermanos, como que nos vengan a considerar, hermanos, como que no merecemos el estar acá. Pidámosle a Dios, hermanos, eso, que no le demos lugar al diablo en las tentaciones, en las provocaciones, hermanos. Porque el diablo, él quiere que nosotros no participemos de los emblemas. ¿O no es cierto, hermano? El diablo no quiere eso, hermanos. Porque sabe, hermanos, que cuando nosotros participamos de los emblemas, hermanos, eso para nosotros es el ¿qué? Esa es fortaleza, hermano. Eso es aliento. Hasta le aseguro yo, hermanos, que aquel hermano, aquella hermana que está enferma, al tomar, hermanos, los emblemas puede ser el ¿qué? Sanada. ¿Lo cree o no lo cree, hermano? Sí, hermano, pero el diablo está allí, mire, haciendo ¿cómo, hermanos? Su trabajo, haciendo su trabajo. Por eso, hermano, es de que nos cuidemos. Y pasamos a otra parte. Les decía, hermanos, en el instructivo que tenemos acá, la preparación, ¿verdad? Acá todo, la preparación de todo, hermanos, lo que aquí se va a estar efectuando. Estar a la hora exacta, y le decía, cuidado con no caer en el mal de los hermanos de Corinto. Y ahora, hermanos, como último aspecto, sigamos con las instrucciones que el apóstol Pablo nos da. Sigamos las instrucciones que el apóstol Pablo nos da. Allí siempre en 1 Corintios capítulo número 11, ahora el versículo número 27 en adelante. Siguiendo con este instructivo, 11:27 en adelante. Dice así, hermanos: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor, como hermanos, indignamente será culpado de ¿dónde, hermanos? Del cuerpo y de la sangre del Señor. El instructivo que Pablo nos da, hermanos, es que usted y yo, hermanos, no comamos la cena del Señor o no participemos de los emblemas de una manera, como dice ahí la palabra, indignamente. ¿Qué sería, hermanos, para nosotros comer indignamente la cena del Señor? ¿Qué significaría para nosotros, hermanos, el comer indignamente la cena del Señor? Correcto, allí lo dice más abajito el apóstol Pablo, hermanos, en el verso número 29. Porque el que come y vive indignamente, y el apóstol Pablo define qué significa comer indignamente la cena del Señor, sin, ¿qué dice, hermanos? Sin discernir el cuerpo de quién, hermanos, del Señor. Esa es la parte importante. Comer indignamente, hermano, es no discernir lo que aquel
pan, hermanos, que se nos es repartido a cada uno de nosotros, simboliza el cuerpo de ¿quién, hermanos? De Cristo. Y que por lo tanto, aunque su niño le esté pidiendo ahí, ¿qué pasa, hermanos? ¿Le puede dar usted, hermana? ¿Ah? ¿Le puede dar usted? Porque los niños a veces, mamá, dame, le dice, ¿verdad? Cuando usted ya tiene el pan ahí en su mano. Mamá, dame. Y viene la hermana, ¿verdad? Como no discierne, viene y le arranca el pedacito. Mamá, pues a probarlo, le dice. Ya comió ¿cómo, hermanos? Indignamente. Y al comer de esa manera, ¿qué es lo que come? Dice, juicio. O sea que en realidad debemos de discernir, hermanos, que aquel pan, hermanos, que se nos reparte, simboliza, hermanos, el cuerpo de ¿quién? Del Señor. Y no debemos de menospreciarlo, no debemos de restarle valor. Como también, hermanos, el vino simboliza la sangre de ¿quién? De Cristo. No hay que andarle dando a nadie más, es para los bautizados nada más. Entonces, sin discernir, eso significa comer indignamente la cena del Señor, ¿verdad? O sea, sin hermanos, reconocer qué es lo que aquello significa para nosotros. Pero dice también, hermano, entonces debemos de evitar eso. El apóstol nos da esa instrucción, no comer indignamente. Ahora el versículo número 28, de ahí mismo de 1 Corintios 11. Por tanto, ¿qué dice ahí la palabra? Pruébese cada uno a sí mismo. Probarnos, hermanos. Más adelante dice en el verso número 31, dice que nos examinemos, ¿verdad, hermanos? A nosotros mismos. Que nos probemos cómo estamos, ¿de dónde? De nuestro corazón. Allí nos vamos a nosotros a examinar y vamos a tomar conciencia de cómo hemos sido delante de Dios durante este año que ha pasado. Cómo ha estado nuestra fidelidad delante de Él. Si hemos estado distantes, si hemos estado, hermanos, como que no entregados de lleno a las cosas de Él, si en realidad, hermanos, de repente, ¿verdad? Como que hemos estado haciendo cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Dice el apóstol, pruébese, ¿el qué dice? Y si usted está persistiendo en el mismo pecado y no está dispuesta a dejar ese pecado, entonces mejor el que mire, hermano, mejor que absténgase. Mejor absténgase. Porque no puede estar jugando ¿con quién? Con Dios. Ahora, si usted ha estado en pecado y dice, lo voy a tomar, pero debe de hacer conciencia que ya no va a seguir ¿en qué? En ese pecado. Entonces tómela. Y entonces dice ahí el verso número 32, mas siendo juzgados, dice, ¿somos el qué? Tome la cena, ¿verdad? Estuvo en pecado, la toma, se compromete delante de Dios, dejar ese pecado, va a recibir el castigo, pero es mejor que sea castigado ¿cuándo? Ahora, dice, para que no seamos condenados ¿con qué? Con el mundo. Entonces debemos de probarnos, debemos de examinarnos, hermanos, y debemos de discernir lo que significa aquello, hermanos, el pan y el vino. El cuerpo y la sangre de ¿quién? No estamos diciendo de que sean el pan y el vino, el cuerpo y la sangre, ¿verdad? Estamos diciendo de que son el catolicismo es el que cree así, ¿verdad? Que dicen que el vino es la sangre pura que ellos están tomando, y cuál, y hasta alcohol lleva, ¿va? Es blasfemia. Y el pan que están comiendo dicen que es el cuerpo, la carne propia del Señor, igual, ¿verdad? Y no es como la Escritura lo manda, ¿verdad? Sino que es un pan común y corriente. Entonces, hermanos, todo ese aspecto es bien importante. Pero leemos ahora, hermanos, el verso 33.
Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, dice, esperaos, ¿el qué dice? Vaya, aquí vamos ya al acto, hermanos. El oficiante, hermanos, pasa al frente, empieza, ya se ha contado cuántas hermanas bautizadas son y cuántos hermanos bautizados son. Y el oficiante empieza, ¿qué, hermanos? A partir el pan. A partir de acuerdo a la cantidad de hermanos que hay aquí bautizados, ¿verdad? Luego, tome nota esto para las hermanas que están recién bautizadas, ¿verdad? Luego pasan los hermanos que han sido designados para repartir, ¿verdad? Pasan por sus lugares y ¿qué es lo que tiene que hacer la hermana? Esperarse. No lo va a tomar del hermano, ¿verdad? Y al instante se lo va a comer, no, ¿verdad? Tiene que esperarse, esperarse. Luego que ya haya repartido a todos, hermanos, ya que todos tengan, el oficiante va a decir, ¿ya tienen todos el pan? ¿Ya tienen todos? ¿Verdad? Y luego, basado en una cita de la Escritura, él va a decir, comamos. Y va a decir, hermanos, ¿cómo? Comamos, ¿verdad? Porque el apóstol dice, cuando participéis de la cena, esperaos unos, que todos, ¿verdad? Estemos en el mismo momento. Vea qué diferente la Escritura, como dice, y el catolicismo, ¿cómo lo hace? Una colita le hacen así, ¿verdad? Una filita le hacen ¿a quién? Al sacerdote, ¿verdad? Y cada uno que va pasando, ¿qué? Se lo va comiendo, y va pasando y se lo va comiendo, y va pasando y se lo va comiendo. Y de último, el sacerdote se queda con lo más, ¿verdad? La copa así, ¿verdad? Y se lo toma. No es así, ¿va que no es así, hermanos? Dice que debe de esperarse unos hasta cuando el oficiante dé la orden, que diga, hermanos, comamos, y entonces todos, ¿verdad? Comer. Haciendo conciencia, como ya hemos dicho, haciendo conciencia de que estamos participando del cuerpo de Cristo por el hecho de que cada uno como miembros bautizados constituimos el cuerpo. Mire qué bonito. Y el mismo procedimiento en lo que es el ¿qué? El vino. Hay que esperar. No nos vayamos a adelantar. No nos vayamos a adelantar. Esperar la orden del oficiante. Esperar la orden, hermanos, del hermano que va a estar oficiando aquí. Esperar que diga, hermanos, bebamos. Porque el apóstol, estas son las instrucciones que da. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, dice, esperaos unos. Los que ya tenemos años de estar en la iglesia, conocemos de esto, ¿verdad? Pero para las hermanas que empiezan, ¿verdad? Ellas no conocen esto, ¿verdad? Entonces, por eso este tema, para que todos lo recordemos y que pues en realidad, hermano, el evento de la cena del Señor, hermano, sea de gran bendición para nuestra vida. Y luego, hermanos, viene el oficio del lavacro de los pies igual. Hay el que, hermanos, hay un mecanismo, hay un orden, hay un oficiante que también va dando las indicaciones. Como ya hemos dicho, nadie sabe a quién le va a lavar, nadie. Allí al momento se presenta la oportunidad, llegado el momento allí a la que le tocó. Por eso es bien importante estar en comunión. Bien, hermanos, entonces quiero preguntar, ¿estamos claros con el instructivo para la cena del Señor, hermanos? ¿Ah? Hermanas, ¿está clarito? ¿O lo volvemos a explicar si quieren? No, ¿verdad? ¿A qué hora? ¿Hay una hora establecida, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿A qué hora vamos a estar aquí? A las 3, así, ¿verdad? Correcto, a las 3, no a las 4, porque a las 4 vamos a estar, ¿el qué? Vamos a estar empezando. Bien. Bien, hermano, así es que dejamos hasta acá, hermanos, este estudio, esperando poder que haya sido de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano quien dirigía las alabanzas y pues esperamos que en el Señor, ¿verdad?,
el día de mañana, cuando estemos celebrando la cena, sea de mucha bendición para todos. Paz, hermanos. Bien, hermanos, ya estamos sabedores, ¿verdad? En qué forma, cómo nos tenemos que presentar en el día de mañana, ¿verdad? Dios nos regale esa bendición en la vida, ¿verdad? Cada uno para poder darle vida a ese acto tan especial. Vamos, hermanos míos, a entonar una hermosa alabanza. 326, es muy conocida la alabanza, hermano.
hermanos, al recordar cuando se llegó ese momento, ¿verdad?, de sufrir el Hijo de Dios en aquella cruz del Calvario, ¿verdad?, por amor de cada uno de nosotros y de toda la humanidad. Qué duro, ¿verdad?, cuando se cumplieron aquellas palabras de nuestro Padre Dios cuando dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se pueden acomodar, hermanos. Vamos a entonar